Estar con la clase. Bienvenido al curso de optimización 2 que voy a impartir este semestre. Y esta clase se trata de un repaso de optimización 1 y nociones básicas de funciones convexas. En nuestro caso vamos a partir con el concepto de dualidad, en donde es importante recordar que existe un punto que vamos a llamar el óptimo del problema, en donde nosotros, si consideramos que nuestro problema primal es de maximizar, su problema dual asociado va a ser de minimizar, en donde sigue el esquema que se muestra en la figura y que pueden existir dos escenarios. El primero, en donde existe una condición de dualidad fuerte. Esto quiere decir que ambas dos soluciones van a converger hacia el óptimo del problema primal. Es decir, que el problema primal y el problema, el problema dual van a converger en su solución. Mientras que si el problema primal es de maximizar y el problema dual es de minimizar, en un esquema de dualidad débil, la solución, el valor objetivo del problema dual va a ser mayor que el valor del problema primal. En este sentido, es importante considerar las condiciones de Karosh-Tucker o las condiciones de KKT, que son siempre llamadas así. Lo que hace estas condiciones es plantear aquellas condiciones que necesariamente se deben cumplir y que son satisfechas por puntos que son óptimos, candidatos a óptimos. Estas condiciones funcionan bajo el esquema de un modelo general de optimización, en donde se trabaja con una función objetivo que puede ser minimizar o maximizar, y dependiendo de ello es lo que vamos a plantear. Tenemos unas funciones g que son restricciones de menor o igual y unas funciones h que son restricciones de igualdad, y en donde las condiciones de KKT lo que hacen es plantear el gradiente de la función de la relajación lagrangiana que vamos a ver en la siguiente slide, y plantear condiciones de regularidad o también llamadas de estacionariedad, que son las que muestra la figura, y por último aquellas condiciones de holgura complementaria que se conocen como los penalizadores y que se usan usualmente cuando se usa Lagrange para resolver problemas de optimización con restricciones de igualdad. Entonces, lo primero que tenemos que notar es que esto proviene de plantear la función lagrangiana de un problema de optimización en programación lineal en este caso, en donde la función lagrangiana está dada por una función L que va a ser igual a la minimización de una función f que queremos nosotros minimizar, más eh, vamos a levantar estas restricciones g y h que tenemos en nuestro problema, por lo cual, como yo estoy relajando un problema de minimización, al relajarse restricciones, este problema relajado va a tener una solución menor aún que el problema original, que es la lógica que sigue cualquier problema que uno esté resolviendo. Si yo levanto ciertas restricciones, esa función objetivo eh, puede ir más allá en el sentido de minimizar o maximizar, según corresponda. Ahora, ¿por qué hay unas sumatorias aquí? Recordar que existe un penalizador o multiplicador de Lagrange por cada restricción que tengamos. Esta sumatoria va de i igual 1 hasta m, porque las restricciones del tipo i, que son las funciones g, van del 1 hasta el m. Es por eso que estamos planteando la solución así. Ahora, lo mismo pasa con los multiplicadores del tipo v, y van de 1 a p, porque las funciones del tipo h van hacia allá. Entonces, eso es lo que sucede. En este sentido, lo que se tiene que hacer acá es notar que estas U's y estas U's, en particular las U's tienen que ser mayor o igual a 0. ¿Por qué? Por lo siguiente. Yo estoy minimizando en este caso, por lo cual al relajar el problema original, lo que tengo que hacer es que esta solución de mi problema relajado sea aún menor. Para lograr que esa función f sea aún menor, yo tengo que sumarle algo positivo, o sea, algo negativo. ¿Ya? En ese sentido, tenemos que las funciones g son menor o igual a 0. Por lo cual, como las u son positivas,
eh, positivo por negativo me va a dar un número negativo, ¿ya? Entonces va a ser una suma de números negativos, por lo cual esa suma va a ser un número negativo, por lo cual f menos un número negativo va a ser menor que el f solito. Ahora, para las v's no es necesario plantear esta condición de no negatividad o que sea mayor o igual a cero, dado que las condiciones del tipo h son igual a cero, por lo cual independiente del signo que tenga la v, esto siempre va a ser igual a cero, la multiplicación. ¿Sí? Entonces, es importante notar que la función lagrangiana es una relajación del problema original, por lo cual va a ser una función, su valor objetivo va a ser menor aún, si estamos en el caso de una función objetivo minimizar, el cual corresponde a nuestro caso, y esto se va a conocer como una cota inferior del problema original. Y viceversa, si es que fuese un problema de maximización, sería una cota superior. Entonces, existe un teorema que lo que garantiza, lo que intenta hacer, es que en programación lineal, cuando trabajamos con variables continuas, eh, el objetivo, la función objetivo del problema primal y el dual van a ser iguales. Eso se garantiza aquí. Y eso es porque la función lagrangiana es minimizar todo este sumando que tenemos acá. Entonces, esta función L va a ser menor que esta función f, va a ser menor que el mínimo de esto, ¿sí? Por lo cual, como yo quiero que esta L se acerque a la f, lo que tengo que hacer es maximizar esta, la L. Si la f, la minimizar f viene de derecha a izquierda porque estoy minimizando, la función L hay que hacer que se vaya de izquierda a derecha. Es decir, hacerlo lo más apegadito posible hasta la función minimizar f de x, que es lo que se plantea aquí. Por eso se maximiza esta L. ¿Sí? Hay que notar claramente que si aquí el problema fuese de maximización, el problema de maximización va a ir de izquierda a derecha y el problema lagrangiano va a ir de derecha a izquierda. Por lo cual aquí, si fuese de maximizar, este es de maximizar, por lo cual tengo que minimizar el máximo. Acá lo que se está haciendo es maximizar el mínimo. Entonces, para plantear el problema dual, lo que existe son dos teoremas, que es el lema de Farkas, que garantiza que existe un cambio de coordenadas y que este problema con coordenadas nuevas es factible. ¿Sí? Entonces, cuando hay desigualdades lineales, que va a ser nuestro caso, a x igual menor o igual a b, este conjunto de restricciones del problema primal es infactible si es que el sistema, si este sistema U traspuesto por A es factible. Y viceversa, en otro caso, si es que el sistema de ecuaciones, en el caso de la igualdad, es infactible solamente si es que este U traspuesto por el B va a ser menor o igual a 0, por lo cual para cada U, que va a ser nuestra coordenada nueva, se va a satisfacer que U traspuesto por A es menor o igual a 0. En dualidad fuerte, este era el lema de Farkas, en dualidad fuerte de la programación lineal, va a tener una matriz A que está asociada al conjunto de restricciones de nuestro problema de programación lineal. Van a existir el vector C, que es el vector de costo y que aparece siempre en la función objetivo, el vector de recursos B, y un poliedro convexo que está definido por la letra P y que está definido por las restricciones a X menor o igual a B, y otro poliedro D, que es las restricciones asociadas a nuestro problema dual y que es este cambio de coordenadas que mencionaba recientemente el lema de Farkas. Entonces, si es que estos dos poliedros, que además son convexos, P y D, son conjuntos no vacíos, entonces se va a satisfacer que si el problema primal es de maximización, ese problema de maximización, que es como el esquema que veíamos en la primera slide, va a ser menor o igual que el problema de minimización, que va a estar asociado a las coordenadas duales, a las variables duales. Entonces, si es que existe un X que satisface el problema primal y que pertenece al conjunto P, que es para que sigue la mnemotecnia de primal, y un conjunto de variables Y o Y's que pertenece al poliedro D del dual, se tiene que las funciones objetivos satisfacen también la misma desigualdad, que la función objetivo del primal
que es la que tenemos acá, va a ser menor o igual a la función objetivo del dual. Por otro lado, desde las condiciones de KKT y del dual lagrangiano, lo que se puede obtener es el teorema de Gura complementaria, el cual satisface que si tenemos dos poliedros y se obtiene la solución del primal al problema dual, se puede plantear las ecuaciones de la siguiente manera. Estos u's corresponden a los penalizadores en la función lagrangiana y esta resta que está aquí corresponde a cada una de las restricciones que nosotros tenemos en nuestro problema primal. Entonces, esto quiere decir que eh, uno de los dos al menos tiene que ser igual a 0. Por lo cual, si el U1, en este caso, para partir, es igual a 0, este no necesariamente tiene que ser igual a 0, porque este ya lo es. Pero el caso útil para nosotros de aplicación es que este sea distinto de 0. Si ese es distinto de 0, que es el U, necesariamente la restricción del problema primal asociado a ese multiplicador tiene que ser igual a 0. Por lo cual, como esa restricción va a ser igual a 0, se tiene que a x va a ser igual a b. Eso se entiende como que la restricción en el problema primal es activa. Recuerden que una restricción es activa cuando la solución, el argumento de la solución, es decir, el valor de las x, está sobre esa restricción que es activa. En ese caso se menciona así, se clasifica de esa manera. Entonces, se tiene la siguiente condición, en donde se tiene el conjunto P, que es el primal, y el conjunto D, el dual. Suponga que el conjunto P del primal es distinto de vacío, por lo cual eso quiere decir que el problema primal tiene solución. Entonces, la función objetivo del primal, que va a ser un maximizar, es no acotado si solo si el conjunto del problema dual es vacío. Es decir, si el problema dual es igual al el conjunto de las soluciones factibles del problema dual es igual al conjunto vacío, el problema dual es infactible. Por lo cual, si el problema dual es infactible, el primal es no acotado. Es decir, que como estoy maximizando, no voy a tener ninguna cota superior que me impida seguir aumentando mi función objetivo. Por lo cual, esa función objetivo va a seguir creciendo indefinidamente. Entonces, la función objetivo va a tomar un valor de infinito positivo. Equivalentemente, si el problema primal es infactible, eso quiere decir solamente que existen dos variables que satisfacen esas condiciones que podemos ver ahí. La importante siempre es la primera, porque si el dual es infactible, el primal es no agotado. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. La condición de Slater plantea que existen restricciones que definen un conjunto convexo y que estas funciones son funciones lineales afines y las funciones G, que eran de desigualdad, mientras que las H son de igualdad, las funciones G son convexas. Esto quiere decir que hay un conjunto cerrado, y es convexo sobre todo, que definen un politopo, y además unas funciones H que son rectas o hiperplanos que cortan este plano convexo. Y sobre la intersección de estas dos restricciones tiene que estar nuestra solución óptima. Entonces se va a satisfacer que existe algún X, asterisco que vamos a denotar como nuestro óptimo, que satisface que estas G's, funciones restricciones del tipo G, van a ser menores o igual a 0 y que las H tienen que ser igual a 0. Entonces cuando se satisface esto se conoce como que es un punto regular. Recordar que esto hace referencia completamente y directamente a cuando uno en optimización de una variable lo que hace es derivar igualar a 0. Ese puntito que se encuentra cuando se despeja la derivada igual a 0, ese satisface la condición de ser un punto regular o un punto estacionario. Entonces ahí existe un óptimo. Entonces ese es candidato al menos a ser un óptimo. En programación lineal eso es un óptimo a la vez local y global, porque como es convexo, eso garantiza que existe un óptimo global. Entonces, un ejemplo, ¿cómo conformar y construir nuestra función lagrangiana?
En primer lugar, vamos a considerar una función de maximizar, que la estamos copiando acá, 3x1 más 2x2, y vamos a penalizar cada una de las restricciones. Entonces, como estamos maximizando, si queremos relajar este problema, tenemos que sumarle números positivos, por lo cual, como las u's van a ser positivas, tengo que lo que multiplica la u también debe ser positivo, por lo cual el 15 menos x1 menos 3x2, nosotros sabemos por la restricción número 1 que eso va a ser mayor o igual a 0. Entonces, positivo por positivo, positivo. La misma lógica se sigue con la siguiente restricción, que corresponde al segundo multiplicador, que va a ser positivo también, o no negativo, de forma más general. Y a la vez, 10 menos 2x1 menos x2 tiene que ser positivo, que es lo mismo que despejar esta inecuación. Y siguiendo la misma lógica, el problema 3, la restricción número 3, perdón, el multiplicador número 3 multiplica a una expresión positiva, 4 menos x1, que se despeja de la tercera restricción. Si se reordena ese polinomio, o esta expresión algebraica, factorizando por las variables de interés x1, x2 y dejando lo sobrante a la cola derecha, lo que se tiene es un reorden de esta función lagrangiana, pero es fácil darse cuenta ahora que como estoy maximizando esta función lagrangiana, o sea, esta relajación, lo que tengo que hacer ahora es minimizar esto que tenemos adentro. Es decir, minimizar esta función L, que corresponde a nuestra función lagrangiana. En este sentido, queda el problema como sigue. Minimizar, sujeto a que las u's son positivas. Recordad que estamos sumándole números positivos, para ello, de la forma en que hemos despejado, las u's tienen que ser positivas. Y minimizar lo que está dentro, pero siempre considerando este maximizar, que proviene de este maximizar, y que proviene a su vez del maximizar del problema de origen. Entonces, es fácil ver y claro ver que esta función objetivo, como es de minimizar, lo único que tiene que satisfacerse es que si consideramos esta parte de adentro de maximizar, las x son positivas. Si yo multiplico algo, esto es un problema irrestricto, a pesar de que tiene una cota inferior, que es las x son positivas. Si yo al x1, que es positivo, lo multiplico por algo positivo, va a ser un número positivo. Pero como no hay restricción en una cota superior que me detenga a seguir incrementando, esta función, si es que estos numeritos de aquí, el 3 menos u1 menos 2u2 menos u3 y el 2 menos 3u1 menos u2 son positivos ambos, lo que va a decir es que esta función objetivo, maximizar esta función de aquí, esta expresión, va a llegar al infinito positivo, porque no hay ninguna cota superior que me detenga a seguir avanzando. Por lo cual, como yo quiero minimizar toda esta expresión, la idea es que esto sea cero. O sea, esta expresión sea cero. ¿Por qué? Porque esto quiere encontrar el máximo. Por lo cual, si esto es negativo, si esta expresión es negativa y esta expresión es negativa, si yo multiplico positivo por negativo más un positivo por un negativo, eso me va a dar un número negativo. Pero cuando el x y el x1 y el x2 son 0, la función va a tener un valor de 0. Por lo cual, el máximo entre cualquier número negativo y un 0 va a ser un 0. ¿Sí? Y eso solamente se consigue cuando esta expresión de aquí satisface que tiene que ser menor o igual a 0 y esta expresión de acá satisface que tiene que ser menor o igual a 0 al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, eso se puede reescribir de la siguiente manera. Tenemos la función lagrangiana, que es minimizar la función lagrangiana, que ahora está, y se puede escribir como minimizar el 15, U1, 10, U2, 4, U3, que es lo que tenemos aquí, pero sujeto a las condiciones que planteamos recientemente, que es que estos numeritos de aquí sean no positivos, ¿cierto? Por lo cual me quedan esas restricciones. Si despejamos acá, esto me da lo que tengo acá, la primera restricción, y la segunda condición, la segunda restricción. ¿Sí? Así se forma el dual. De ahí viene la conformación del problema dual. Un ejemplo, sin hacer esto ahora resolviendo este mismo problema, pero saltándose la elaboración y construcción de la función lagrangiana. Tenemos el minimizar
este problema dual que ya hemos obtenido a través del problema primal que se declaró al principio. Y al resolver el problema dual con simplex, se obtiene que el vector solución U es U1, 0, 2, U2, 1.4 y U3, 0, cuya función objetivo es 17. Entonces, si nos basamos en el teorema de holgura complementaria, siempre se trabaja con los coeficientes, estos penalizadores o variables duales que tengan un valor distinto de 0. Recuerden, ¿por qué es eso? Porque tiene que satisfacerse la multiplicación de los penalizadores por la restricción del problema primal, la restricción del problema primal, tiene que ser igual a 0. Por lo cual me aporta información aquello en donde si el U1 o U2 o U3 es distinto de 0, quiere decir necesariamente que la restricción tiene que ser igual a 0 del problema primal. Entonces, como eso tiene que ser igual a 0, me queda lo siguiente y la misma lógica con el segundo, en donde U2 es 1.4, por lo cual la restricción asociada al problema primal, que corresponde a la segunda restricción, tiene que ser igual a 0 al mismo tiempo. Entonces la gracia de esto es que como hemos generado un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y de dos variables, por lo cual existe solución. Y este sistema de ecuaciones tiene solución 3, 4. Y tiene una función objetivo de 17. Por lo cual, como la función primal, objetivo del problema primal, y la función objetivo del problema dual, que es lo que estamos destacando acá, son iguales, entonces estamos trabajando en un esquema de dualidad fuerte. Y eso se obtiene y se garantiza porque estamos trabajando con variables no negativas. ¿Ya? Eso es la que hay garantía. ¿Por qué no se considera la tercera restricción? Es una muy buena pregunta. Y eso quiere decir que acá voy a estar multiplicando un 0 por una expresión que no necesariamente se va a cumplir. Entonces, eso quiere decir que tenemos que x1 es 3 y x2 es 4. Este U3 corresponde al penalizador de la tercera restricción en el problema primal, por lo cual x1 en mi solución óptima que hemos encontrado por holgura complementaria vale 3. Entonces 3 es menor o igual a 4, por lo cual esa restricción no alcanza la igualdad. Y eso quiere decir que cuando el U es igual a 0, que le corresponda a la restricción respectiva, eso quiere decir que no se satisface la igualdad y por lo cual la restricción no es activa. Entonces, si hacemos el mismo experimento pero con la primera y segunda restricción, que son los U's distintos de 0, se tiene acá que va a ser 3 más 3 por 4, que va a ser 3 más 12 es 15, y 15 es igual a 15. Entonces, esta restricción satisface la igualdad. Y lo mismo pasa con abajo, que es 2 por 3, que es 6, más 4, que es 10. Entonces, esa restricción es activa. Eso es lo que está haciendo, lo que estamos obteniendo a través de este problema, de la solución. Una vez visto eso, se ha mencionado un poco lo que es convexidad. Convexidad lo que hace es el estudio de los conjuntos o del espacio de soluciones factibles en donde si existe este esquema de esta garantía, esto quiere decir que existe sí o sí un óptimo global y garantiza que exista. ¿Cómo se define convexidad? Tiene la definición formal aquí, pero lo que coloquialmente se define como que existen una combinación lineal entre dos puntos cualquiera de los conjuntos, de tal forma que cualquier punto que sea combinación de esos dos puntos caiga y pertenezca a este conjunto de origen, que es como lo vemos en las tres figuras de abajo. El primer conjunto es convexo porque cualquiera sean los dos puntos que tome que pertenezcan a esta figura geométrica o a este conjunto convexo, lo que hace es generar una línea que va a pasar sí o sí siempre por dentro de este conjunto. No va a ser, ninguna se va a escapar. No así la segunda figura que está al medio, en donde tomo dos puntos y hago una línea entre ellos dos, es una combinación lineal, en donde hay una serie de puntos en el espacio que no pertenecen a este conjunto, por lo cual ese conjunto no es convexo. El tercero, si bien tomo puntos internos y va a caer siempre dentro, la trampa que tiene esto es que tengo zonas que no están delimitadas, que están ahí, se ven como las zonas cortadas en los bordes.
Eso quiere decir que no satisface las condiciones de Bolzano-Weierstrass, que un conjunto tiene que ser convexo. Si con 10 está este experimento que estamos viendo de la combinación lineal entre dos puntos, pero a la vez tiene que estar delimitado por cotas, es decir, tiene que estar cerrado. Este fenómeno de cuando hay un espacio cortado que no tiene límite, significa que hay restricciones de menor estricto o de mayor estricto. ¿Ya? Eso en realidad no se permite, porque no hay garantía y no hay algoritmo que funcione sobre eso. Entonces, no es convexo porque el conjunto no es cerrado. Aún más, hemos trabajado sobre dos puntos, pero ¿qué pasa si tomamos n puntos? Hacemos lo mismo, de tal forma que la media ponderada eh, pertenezca a este conjunto y a la vez los pesos, que son teta en esta expresión, tienen que sumar 1. Es una media ponderada. Entonces, esta combinación lineal se llama mixtura o media ponderada, como lo he repetido ya. Así se forma un politopo convexo que está denotado por com del conjunto, que en este caso es C. Y este conjunto convexo se define como la mixtura o la combinación o la media ponderada de todos los puntos que pertenecen a este conjunto inicial. De tal forma de que los ponderadores su suma sea 1. Además, si es que se dice que un conjunto B, llámese B, contiene el conjunto C, se satisface la siguiente relación, en donde el conjunto convexo C va a ser un subconjunto que podría eventualmente ser igual al conjunto B. Entonces eso quiere decir que el conjunto B es igual o más grande que el conjunto convexo C. ¿Sí? Eso es lo que pasa acá. Entonces su relación, ahora hay algo importante que tenemos que revisar y corresponde a la descomposición de valores singulares. Y esto es teoría que lo que hace es fundamentar que cualquier matriz puede ser descompuesta en una combinación de multiplicación de matrices, en donde la U corresponde a una matriz ortonormal que va a ser diagonal inferior y corresponde a los vectores propios de la matriz X. Lo mismo pasa con la matriz D, que es una matriz diagonal y que contiene los valores propios ordenados en orden no creciente. Es decir, que el primero, el del elemento 1, 1, siempre va a ser mayor o igual que el elemento 2, 2, etc. hasta el último. Y que la matriz V es, al igual que la matriz U, es una matriz ortonormal, diagonal, pero esta vez es diagonal superior. Y también son los vectores propios. ¿Sí? Eso es notación matricial. Y si tomamos la notación escalar o vectorial, tenemos la siguiente expresión, en donde este DI es un escalar y este UI y VI son vectores, que es la columna de cada una de estas matrices U y V. Ahora, tenemos ciertas propiedades que eventualmente podemos sacar provecho, en donde X traspuesto X es combinación lineal de la matriz diagonal superior de vectores propios por los valores propios al cuadrado. Como es una matriz diagonal, el cuadrado de una matriz diagonal corresponde a una matriz diagonal, pero con los elementos iguales al cuadrado de la matriz diagonal original. Lo mismo pasa con X por X traspuesto, en donde es combinación lineal, pero de la matriz diagonal inferior de vectores propios. Ahora, es importante notar que los valores propios o eigenvalues en inglés corresponden a los valores propios al cuadrado de X y lo mismo pasa por X traspuesto. Ahora, si sacamos los eigenvectors o vectores propios de X traspuesto X, estos corresponden a la matriz V, que es la diagonal superior de vectores propios, y los vectores propios de X por X traspuesto corresponden a la matriz de diagonal inferior de vectores propios, que es la matriz U. ¿Cómo calcular estos valores propios, estos vectores propios? Primero, para calcular los valores propios o los eigenvalues, se calcula el determinante de la diferencia matricial entre la matriz original menos una ponderación por un coeficiente lambda
por la matriz identidad del orden de la matriz X. Y ese determinante es igual a 0. Eso me va a entregar tantos valores propios como columnas tenga la matriz X. Si tengo una matriz de 2 columnas, esa matriz tiene 2 valores propios asociados. Ahora, para sacar los vectores propios lo que se debe hacer es, una vez obtenidos los valores propios, es resolver este V que representa los vectores propios ponderado por la diferencia matricial entre la matriz original X menos la ponderación entre los valores propios y la matriz identidad. Y eso igualado a 0. Eso lo que me va a hacer es un sistema de ecuaciones y me va a generar este vector V. Entonces, ¿cuál es su relación con todo esto? Primero, debemos considerar una función convexa, es solo llamada así si es que se satisface la siguiente condición, en donde tomo una combinación convexa, que es lo que era tomar dos puntitos de este dominio convexo, que se denota como dom f, tiene que ser menor o igual a esa expresión, a la ponderación del valor de estos dos puntitos, de la imagen de estos dos puntos que hemos considerado. Y va a producir la siguiente imagen. Entonces, como se genera la siguiente imagen, esta parábola, que está un poquito inclinada, garantiza un mínimo. Esa es la idea, el esquema mental que tenemos que ir formando. Ahora, ¿cómo saber esto sin ver la función? Hay dos condiciones que debemos revisar. La condición de primer orden es que es ampliar la mirada de la derivada en una sola dimensión y derivar en varias dimensiones. Esta derivada en varias dimensiones corresponde al gradiente de la función. El gradiente de la función corresponde a un vector en donde cada componente de este vector es la derivada respecto a cada una de las componentes de la función. Es decir, si la función tiene dos variables, el gradiente tiene dos componentes, un vector de dos componentes, dos dimensional, y el primer componente va a ser la derivada respecto de la primera variable y el segundo componente es la derivada de la función respecto de la segunda variable. Y se va a satisfacer esto. Ahora, por otro lado, es importante recordar que la derivada tiene que existir primero que todo. Entonces, recordar que si la función es derivable o diferenciable, la función es continua. No hacia el revés, porque recordar que si una función es continua no necesariamente es diferenciable, y el ejemplo clásico aquí es el valor absoluto, en donde su mínimo o su máximo, este vértice del triángulo que se forma, ahí no es diferenciable en ese punto, el límite no existe, porque pueden haber tantas tangentes como uno pueda calcular en ese punto, por lo cual no es única. Eso quiere decir que exista o no exista. Esa es la condición de primer orden. Por otro lado, la condición de segundo orden satisface que esta f función que estamos analizando es no solamente una vez diferenciable, sino que dos veces. Esta segunda derivada se conoce como la matriz hessiana, ¿sí? Y por supuesto tiene que existir para cualquier punto del dominio f en donde esté definida mi función f. Y es una función convexa si solo si esta matriz hessiana es semidefinida positiva, ¿sí? Recordad que si uno deriva dos veces una función de una variable, es convexa. Imagínense la parábola con un coeficiente a mayor que 0. Es una sonrisa hacia arriba como vemos en la imagen de abajo. Y es convexa, es decir, tiene un mínimo solamente si la segunda derivada de la función evaluada en cualquiera de esos puntos de la función es positiva, que es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? En ese sentido, en una dimensión es fácil notarlo, pero en muchas dimensiones no es tan fácil notarlo. Y aquí viene el rol que juega la descomposición de valores singulares. ¿Por qué? Para saber que si una matriz es semidefinida positiva o no, es fácil verlo a través de los valores propios de la matriz. Es decir, se obtienen los valores propios de esta matriz hessiana. Si los valores propios, todos ellos, son mayores o iguales a 0, esta matriz es semidefinida positiva. Si estos lambdas que tenemos representados aquí son todos mayores estrictos que 0,
va a suceder que esta matriz va a ser definida positiva de forma estricta. El semi lo que hace es añadir que existe algún valor propio que sea igual a 0. Un ejemplo de todo lo que hemos visto ahora. Vamos a minimizar una función que corresponde a esto de una ecuación de una circunferencia, pero con radio desconocido. Entonces lo que se quiere hacer aquí es minimizar el radio de una circunferencia de tal manera que se satisfagan estas condiciones. Eso es lo que se quiere hacer. Si lo vemos de forma gráfica, se tiene el siguiente dibujito, en donde las restricciones están definidas por esta parábola que corresponde a la primera restricción. El primer plano de arriba, que es el horizontal, que corresponde a la segunda restricción. Y a la tercera restricción corresponde a esta línea vertical. Entonces, la intersección de estas tres, porque recordar que se deben satisfacer las tres al mismo tiempo, es decir, la intersección entre ellas, representa mi conjunto de soluciones factibles, en donde ahí existe mi solución. Entonces, recordar también que existe el teorema de punto extremo, el cual garantiza que en programación lineal con funciones que son positivas o no negativas, la solución se encuentra en la intersección de restricciones, o sea, en un vértice de una figura. En este caso, como no es una línea, vamos a encontrar que la restricción no necesariamente va a estar en el vértice, pero va a estar sobre ella. Si nosotros resolvemos gráficamente este problemita, podemos dibujar distintas circunferencias con distintos radios. Entonces, tenemos que encontrar aquella circunferencia con menor radio, pero que se encuentre dentro de esta zona, ya sea dentro o en el vértice. Sabemos por el punto extremo que se va a encontrar en la intersección. Entonces, nosotros podemos ver gráficamente que aquí la solución corresponde al 2, 1, y eso me entrega un radio de 2. Ahora, no lo vamos a ver en general de forma gráfica, por lo cual primero tenemos que revisar si es que esta función es convexa, esta función f. Si se hace el hessiano, la matriz hessiana de esta función, se tiene que la primera componente en la segunda derivada parcial respecto de la primera variable, el elemento de la fila 1, columna 2, corresponde a la derivada cruzada parcial de x2, x1 y corresponde a 0. Lo mismo pasa con la derivada cruzada respecto de x1 y después de x2, que es 0. Y la segunda derivada parcial respecto a la segunda variable, que es 2 en nuestro caso. Si obtenemos los valores propios de esta matriz, como es una matriz diagonal, es decir, hay solo elementos en la diagonal y fuera solo hay ceros, los valores propios de esta matriz corresponden a los elementos de la diagonal. Es decir, los valores propios van a ser 2 y 2. Si no, hay que resolver el determinante como se mencionó anteriormente. Estos dos valores propios son no negativos, es más, son positivos estrictos, por lo cual esta función, la matriz hessiana es positiva definida, por lo cual este problema es convexo. ¿Sí? Y eso quiere decir que hay garantía de un óptimo y los algoritmos funcionan muy bien y encuentran la solución. Una vez comprobado que el hessiano, que la función es convexa, lo que se quiere hacer ahora es resolverlo a través de las condiciones de KKT. ¿Y por qué KKT y no simplex? Simplex no hemos visto su versión para resolver problemas cuadráticos, pero por lo cual debemos dirigirnos a usar la herramienta nuestra, que es las condiciones de KKT. KKT lo que hace es resolver problemas no lineales, es decir, cuadrático al tercer grado, a la cuarta, etc. Y sobre todo porque tenemos una restricción que también es no lineal, es decir, es cuadrada, una parábola. Se plantea el lagrangiano, en donde se siguen los pasos que mencionamos en el ejemplo anterior cuando usábamos la función lagrangiana. Se penaliza un penalizador, dos penalizadores, porque tenemos dos restricciones. En general, esta restricción, que es de signo, no nos ayuda y es fácil comprobarla. Entonces, solamente nos añadiría una dificultad extra a resolver nuestro ejercicio. Entonces, se plantean las condiciones de KKT, que son las condiciones de factibilidad, que corresponden a las restricciones, ¿cierto? Que son las tres restricciones. 2, segunda restricción, tercera restricción. Las condiciones de estacionariedad, que es
la función lagrangiana derivada respecto de x1, ¿sí? Derivo esta función lagrangiana y la igual a 0, la derivo respecto de x1, la derivo respecto de x2 y la igual a 0. A todas las variables originales y que queremos conocer. La de factibilidad dual quiere decir que, como nosotros hemos estado penalizando, estos u's siempre los vamos a considerar positivos. Esa es factibilidad dual. Y la de holgura complementaria, que corresponde a todo esto y todo eso. Es decir, las dos penalizaciones de las restricciones que se han relajado. Cuando se forma, tenemos nuestro problema, los cuatro tipos de condiciones de KKT, lo que toca es hacer una tablita analizando caso a caso, dependiendo de cuántas condiciones de acá, cuántas ecuaciones me permite analizar mi holgura complementaria. Esto quiere decir que puedo analizar de a pares. Entonces voy a analizar siempre 2 elevado a n casos, en donde n es el número de restricciones que tiene asociada mi problema. Como no estamos considerando la tercera, vamos a trabajar con 2 restricciones, por lo cual vamos a analizar 2 elevado a 2 casos. ¿Y cómo se analiza? Se plantea la siguiente tabla en donde tenemos el U1 por la restricción 1, que corresponde a la primera holgura complementaria, y lo mismo con la segunda, U2 por x2 menos 1. Y también a su vez tenemos que los U's son positivos, porque eso lo entrega la factibilidad dual. Y a su vez tenemos que estas son las condiciones de factibilidad original. X1 cuadrado menos x2 menos 3 es menor o igual a 0, que es lo que tenemos acá. Y lo mismo con x2 menos 1 menor o igual a 0, que es lo que tenemos acá. Y por otro lado tenemos las columnas que corresponden al gradiente, a la función, la condición de estacionalidad. Entonces, primero, vamos a analizar cuando U1 y U2 son igual a 0. Luego, U1 igual a 0. Segunda restricción igual a 0. Primera restricción igual a 0, que corresponde a esta restricción. U2 igual a 0. Primera restricción igual a 0. Segunda restricción igual a 0. Entonces, esa es toda la combinatoria de puntos que pueden generar que estos dos valores sean igual a 0 al mismo tiempo. Porque aquí hay una intersección, notar. Entonces, si se analizan estos dos, la primera fila, cuando se reemplaza U1, 0 y U2, 0, lo que se tiene acá es que esto, 2x1, U1, se va a 0 porque el U1 es 0, por lo cual me queda la siguiente expresión. Y como ese gradiente de esa función lagrangiana con respecto a x1 va a ser igual a 0, nos permite despejar el x1, por lo cual x1 es 3. Lo mismo sucede con el lagrangiano derivado de x2, que evaluado con u1 y u2, 0, me queda lo que tenemos aquí. Y de aquí, claramente, como está igualado a 0, es fácil despejar el x2. En este caso, el x2 vale 2, pero eso viola la restricción 2 y tiene que ver con que el x2 tiene que ser menor o igual a 1. Pero en este caso, el x2 es igual a 2. Por lo cual, a pesar de que satisface las condiciones de KKT, este problema es infactible. Entonces, por eso no se evalúa su función objetiva. Lo mismo sucede cuando se evalúa u1 igual a 0 y segunda restricción igual a 0, que es lo que tenemos acá. x1 sigue valiendo 3 y acá se obtiene la siguiente expresión, en donde se puede ver que si se satisface esta ecuación de acá, se obtiene un 5, pero esta restricción tiene que ser menor o igual a 0. Claramente el 5 no lo es, por lo cual es infactible. Eso es lo que quiere decir. Entonces, como este x2 menos 1 es igual a 0, quiere decir que x2 es igual a 1. Acá, porque estoy igualando a 0. Como x2 es igual a 1, se reemplaza acá y se obtiene que el x2, era 1. Y claramente a través de esto se obtiene que el u2 era 2, que es positivo. O sea, satisface, pero aún así por esta restricción es infactible. Si se sigue la misma lógica para la tercera y cuarta fila, se obtienen los siguientes valores en donde ambas dos soluciones son factibles. Entonces, ¿cómo elegir? Nosotros estamos minimizando, por lo cual entre estas dos soluciones que son factibles, lo que se hace es elegir la mínima, el de menor valor. Entonces, entre 31.6 y 2,
claramente el menor es 2, que es la respuesta que habíamos mencionado anteriormente. Entonces tenemos 4 casos, en donde el primer caso la solución es 3 y 2, es decir, la solución, si reemplazo 3 y 2 acá, esto va a tener un valor de 0, por lo cual es una circunferencia que en realidad es un puntito porque tiene radio 0. El caso B corresponde a esta solución, a esta circunferencia de aquí, y notar que está sobre esta restricción que corresponde al x2 menos 1 menor o igual que 0, porque se impuso de que en esta solución, en esta segunda fila, el caso B, en esa columna del x2 menos 1 menor o igual a 0, era igual a 0. Por lo cual, esa restricción es activa. Entonces, eso indica que la solución, cualquiera sea, va a estar sobre, va a intersectarse en un punto en esa restricción. En el caso C, si se reemplazan los valores, vamos a obtener una circunferencia que se puede ver acá en el puntito C. Es factible, claramente, pero tiene un radio gigante. Mientras que en el caso D, y que es el último a analizar, podemos ver que es factible porque está en la intersección de dos restricciones y además cumple con todas las restricciones, pero es mucho menor que el caso C, es decir, me entrega un radio menor. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, eso es lo que se tiene que hacer con respecto a cómo usar las condiciones de KKT.